de hoy estaremos hablando de Jesús, el cambiaformas. Por más de 2 milenios, creyentes y ateos han cuestionado el verdadero rostro de Cristo. Algunos afirman que es blanco, algunos otros que es moreno y otros más que llegó a ser negro. La verdad es que hay muy pocos indicios del verdadero rostro de Jesús de Nazaret, pero los últimos descubrimientos apuntan a que Yahshua no era una persona blanca. El color lo están relacionando bastante con la gente judía o israelí que vivió en el año 0, en la época de Jesucristo. A lo largo de los años, muchos han sido los intentos por representar fielmente al verdadero Jesús. El año pasado, precisamente en 2021, un artista y fotógrafo holandés, ayudado con un software de inteligencia artificial, nos regaló estos dos rostros poco conocidos, pero que él afirma son los dos posibles rostros verdaderos de Jesús. Chéquenlos. También en ese mismo año, en la Catedral de Valencia, ya en España, los científicos lograron tener una maqueta casi perfecta del cuerpo y rostro de Jesús. ¿Cómo lo hicieron? Se apoyaron con la sábana santa. Ya ven ustedes que en ella están trazados los rasgos humanos de una persona crucificada, la cual se atribuye a Jesús de Nazaret. Chequen las hermosas imágenes. Y a pesar de todo lo anterior, la polémica sigue. Seguimos ignorando el verdadero rostro de Jesús y yo creo que jamás nos vamos a poner de acuerdo. Y aunque parezca broma, la ciencia actual no es la que nos va a dar las pistas del verdadero rostro de Jesús de Nazaret, sino los textos antiguos. Y uno de los más famosos y más controvertidos es un manuscrito escrito en copto encontrado muy cerca del Cairo. Para precisar, el desierto sur del Cairo, Egipto, es donde se encontraba este manuscrito. Se dice que data de 1200 años atrás, mismo que revela otra historia del tema de la crucifixión. Algunos de los puntos que te volarán la tapa de los sesos son los siguientes. Número 1. Pilatos era amigo de Jesús y se encontraba en la cena. 2. Pilato ofreció a su hijo para ser crucificado en lugar de Jesús de Nazaret. 3. La última cena se llevó a cabo en día martes, no como es la creencia actual. 4. El texto afirma que Jesús y María Magdalena eran marido y mujer. Y 5. Lo más controvertido de todo este tema. Este manuscrito afirma que Jesús era un cambiaformas. Es decir, podía tener diferentes tipos de rostros. Pero antes de entrar en este tema, te puedo comentar brevemente que este manuscrito se atribuye a Cirilo de Jerusalén. Como ya te había dicho, se presume que fue escrito hace 1200 años atrás, que estuvo por muchos años a cargo de un monasterio al sur del Cairo, y ese monasterio está en el desierto. Posteriormente, en 1910, fue redescubierto y en 1911 fue comprado por el financiero J.P. Morgan. Según este texto, los judíos solicitaron a Judas, el que tú conoces por Judas Iscariote, que les entregara a Jesús. Desde aquí, el tema ya tiene algo oscuro, una controversia innata. ¿Cómo que me lo entregues? Si soy la autoridad y lo he visto en el templo, en el desierto, en la montaña, en la ciudad, haciendo proselitismo no admitido por mis leyes, pues simplemente voy y lo detengo. Sobre todo porque Jesús, días antes de esto, había irrumpido violentamente en el templo, lo cual era un acto de sedición, de total descontento con el sistema imperante. Ese era el pretexto para ir y arrestar a Jesús. Ahora pregúntate, ¿por qué me lo tenían que entregar? Si eres una persona inteligente,
te vas a dar cuenta que no tiene sentido que te lo entreguen. Tú tenías un motivo legal, es más, tenías muchos testigos. Todos te iban a decir, sí, efectivamente, Jesús llegó, golpeó, tiró todo lo que estaba en el templo. A todos los mercaderes los afectó. Si tú ibas con esos mercaderes, seguramente testificaban en contra de Jesús, porque habían sido afectados económicamente. Pero no se hizo así. Conspiranoicamente, las autoridades del templo decidieron hacerlo de otra forma. ¿Cuál era la forma? Bueno, pues pagarle unas monedas de plata, para ser precisos 30, y que Judas lo entregara. La Biblia, en sus 4 evangelios, no da una pista del por qué tiene que entregarlo Judas. Sin embargo, este manuscrito sí la da, y es algo sumamente interesante y misterioso, si quieres verlo así. Les platico por qué. Los judíos en el texto se preguntan, ¿pero cómo lo arrestaremos? No tiene una sola forma. A veces se ve blanco, a veces se ve rojo, a veces se ve rubio y otras tantas del color del trigo. Hacemos un paréntesis. También el texto deja muy claro que a veces se podía ver a Jesús como un joven o como un anciano. A veces con pelo liso, a veces con pelo rizado. Esto que te estoy contando son rasgos físicos que cuadran bastante con un video que hice algunos ayeres. Visítalo. Se llama El doble de Jesús de Nazaret, donde te doy algunos puntos de vista del por qué creo que Jesús tenía un doble. Pero quizás no era un doble, quizás era él cambiando de formas. Obviamente ese video no comenta eso. Ahí se enfoca básicamente en que Jesús tenía un doble. Y ese doble parece ser Dídimo, Tomás el gemelo. Sin embargo, el texto copto plasma fehacientemente que no era un doble, plasma que Jesús era cambiaformas, lo cual hace mucho más interesante el tema. Te puedes preguntar entonces, ¿Jesús era humano o era de origen extraterrestre? Y puedes visitar mi canal nuevamente con el video que te recomiendo, titulado 5 veces que Jesús declaró no ser humano y nadie le creyó. Bueno, regresamos al tema. Tomando de nuevo las palabras del escrito, dice que en verdad a Jesús nunca lo han visto con la misma apariencia. Fíjense qué declaraciones tan importantes y tan controvertidas. Es por ello que Judas responde enseguida, ya que me has dicho que nunca lo has visto con la misma apariencia, esta es la señal que yo les daré a los que me sigan. Recuerden que la Biblia en sus evangelios comenta que Judas iba acompañado de soldados romanos y muy posiblemente gente del Sanedrín y alguno que otro curioso. Y dice Judas, aquel al que besaré en la boca y abrazaré, y al que además le diré, salve rabino, ese es Jesús. A ese arréstenlo. Si se fijan, se parece mucho al que muestra Mateo o Lucas, donde se dice, salve maestro. Son palabras que se pueden ocupar para definir en ese momento a Jesús de Nazaret ante sus discípulos. Muchos creyentes, al conocer este manuscrito y todo lo que se decía, lo desecharon por completo, lo dejaron en total abandono y actualmente sigue siendo un evangelio apócrifo. Pero es mi labor decirles que a pesar de que ese texto fue echado a la borda, tenemos evidencia fidedigna en por lo menos 3 de los evangelios del Nuevo Testamento, donde se afirma por analogía que Jesús sí era efectivamente un cambiaformas. De hecho, podemos decir que la Biblia afirma que no solamente Jesús era un cambiaformas. Abre tu Biblia y ve a Juan 1:21. En ese acto, una de las personas que acompañaban a Juan le pregunta, ¿eres tú Elías? A lo cual Juan niega. Simplemente contesta y afirma, yo soy la voz que clama en el desierto. Y bueno, esta frase es un modo de relacionar a Juan el Bautista con los esenios. Si tú revisas los manuscritos esenios encontrados en el Mar Muerto, te puedes percatar con toda seguridad de que muchos de sus versos inician diciendo eso, yo soy la voz que clama en el desierto. Y podemos tener 2 situaciones para ello, que efectivamente Juan el Bautista
predicaba en el desierto, o puede ser una metáfora de yo estar hablando aquí en la ciudad a todas las personas que no oyen ni escuchan porque tienen cegados los ojos y tapados los oídos, están programados para no creer en esta verdad, que por eso clamo en el desierto. O sea, el desierto son las personas que no escuchan ni oyen la buena nueva. Ojo. Y para echarle a este tema un poquito más de vibra, Jesús más adelante en Mateo afirma lo siguiente. Mateo 17:12. En verdad os digo que Elías ya vino y no le reconocieron. Obviamente con estas palabras él hace alusión a Juan el Bautista. Y lo anterior solamente confirma dos cosas: o que existe la reencarnación y que piensan que Elías había reencarnado en Juan, o dos, que Juan también era un cambiaformas que se veía a veces como el profeta Elías. También podemos apostar a que Elías, inmortal, regresó y de repente cambiaba su forma por una de un humano de esa temporada. También en Lucas 9, versículo 7, se dice que la gente pensaba que Jesús era Elías o que era también el mismísimo Juan el Bautista. ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Los judíos creían en reencarnación o estas afirmaciones eran la confirmación de un Jesús cambiaforma? Tenemos varios textos relacionados con esto. En los sinópticos puedes encontrar varias versiones que en realidad son la misma, palabras más, palabras menos, pero que te llevan a un solo lugar. O existe reencarnación o hay un Juan o Jesús cambiaformas. Pero los textos más fuertes que apoyan esta teoría no están ni siquiera en el manuscrito copto o en estos textos que les acabo de decir. Están precisamente al final de la crucifixión, justo en el momento en que Jesús resucita y es visto por algunas personas cercanas a él. En Marcos 16, versículo 1 al 14, revisa en tu Biblia. Hay indicios de que María Magdalena ve a una persona sentada en el sepulcro. En algunos otros no dice que está sentada, pero platica con una persona a la cual le pregunta por Jesús, le dice: ¿dónde dejaste a mi maestro? ¿A dónde te lo llevaste? Y entre líneas el texto dice que María Magdalena no lo pudo reconocer, pero que ella estaba hablando precisamente con Jesús en una forma diferente. Y luego textualmente, te lo digo, textual, literalmente, en el versículo 12 dice esto: pero después apareció en otra forma a dos de ellos, refiriéndose obviamente a otros discípulos que tampoco lo reconocieron. Recuerden el contexto, esto está en el camino a Emaús. Algunos podrían afirmar, bueno, es que quizás se le apareció a discípulos que no tenían tanta cercanía, pero después viene este verso que nos va a dejar sin habla. Estando con los 11, precisamente en Lucas 24, versículos 29 al 31, Jesús se encuentra con sus 11 y empieza a partir el pan. Obviamente primero pues dialogó con ellos, no lo reconocieron, quiero aclarar, pero cuando empieza a partir el pan y a servir el vino, los discípulos mágicamente lo reconocen porque Jesús hacía eso. Nadie en ese momento partía el pan y daba vino. Y aquí es donde entra lo que vamos a analizar. ¿Por qué 11 personas que estuvieron durante 3 años de gestión de Jesús, viviendo con él, cenando con él, comiendo con él, durmiendo con él, platicando con él, echando hasta relajo con él? Es posible, eran humanos. ¿Cómo fue entonces que después de la crucifixión resucita y no lo reconocen? Eso sí, se me hace imposible, pero es posible siempre y cuando Jesús sea efectivamente o un cambiaformas u otra persona, es decir, un doble. No hay otra explicación lógica. Con esto te comento que no todo lo que está prohibido está mal, ni todo lo que está lícito puede ser que sea bien, porque las autoridades eclesiásticas católicas le dieron con todo a este escrito, lo hicieron a un lado. Es más, es un tema que no se trata en las iglesias, y te aseguro que en las demás iglesias protestantes tampoco lo hacen, porque es un tema que fractura la imagen de Jesús. Pero también, si te pones a pensar, es una imagen que lo hace grande, más grande de lo que pensábamos.
¿En verdad te puedes poner a pensar cuál es el poder de este ser que tiene la capacidad de mutar la forma? Reflexiónalo y déjame tus comentarios. Saludos.